Bienvenidos al Community Lounge. Soy Miguel, ahora me presento en profundidad y os voy a hablar hoy de cómo escalar aplicaciones Event Driven en EKS en Amazon. Antes de empezar, vamos a hacerlo levantando las manos. ¿Quién de aquí conoce o trabaja con EKS a día de hoy? ¿Vale? ¿Quién conoce Queda y trabaja con Queda? ¿Vale? ¿Y con Carpenter? Vale, menos gente. Perfecto. Bueno, como decía, soy Miguel Fontanilla. Actualmente trabajo para Sender, que ahora os contaré un poquito sobre esta empresa, que es una empresa de logística digital. Soy el líder del equipo de infraestructura en la nube. Soy Community Builder de Amazon en el departamento de contenedores y también arquitecto profesional y estoy certificado en varias de las certificaciones de Kubernetes. Y si queréis saber más sobre mí, ahí tenéis el handle de GitHub y mi blog, que sobre todo se centra en Kubernetes y Amazon. Os cuento un poco sobre la empresa de forma rápida, ¿vale? Sender, que es mi empresa, es una empresa, es un freight forwarder digital que se llama. Funciona en el mercado logístico como haría Uber o Cabify con los vehículos, poniendo en contacto a empresas que tienen flotas de camiones con empresas que tienen que mover cargas por Europa. Y la idea con este modelo de marketplace es hacer todas las operaciones más eficientes en la forma en la que se mueven las cargas por Europa y reducir la huella de carbono. Entonces, principalmente buscan la eficiencia en el modelo de la logística. Y bueno, os cuento un poco de lo que vamos a hablar hoy. Empezaremos con una pequeña introducción para contaros el contexto que teníamos en Sender, un poco nuestro punto de partida y los problemas que encontramos. Y luego vamos a atacar el tema de la eficiencia desde dos puntos de vista: el escalado de workloads y el escalado de nodos. Y después, bueno, conclusiones, lecciones aprendidas, números, el Cost Explorer de Amazon y tiempo para preguntas. Empezamos con la introducción. Como decía, para daros un poco de contexto acerca de dónde venimos nosotros. Pues nosotros la parte de cómputo la tenemos mayoritariamente en EKS y en Lambda. Tenemos un montón de contenedores y además tenemos una arquitectura event-driven que mayoritariamente utiliza Kafka para que los microservicios hablen entre ellos. Y originalmente, a nivel de EKS, utilizamos HPA y Cluster Autoscaler para escalar estas aplicaciones. Debido a la naturaleza del sector en el que estamos, el tráfico varía a lo largo del día. Durante las horas de oficina hay muchos picos de carga y durante los fines de semana y fuera de hora baja bastante. Y originalmente nuestra optimización se basaba en usar instancias spot, instancias reservadas y saving plans, el HPA de Kubernetes y apagar entornos que no se usaban fuera de hora. Si pasa, ahí está. Y solo por dar un concepto, que ya lo había introducido, a nivel de escalado en Kubernetes tenemos dos ámbitos: el escalado de los workloads dentro del clúster y el escalado de los nodos. Y ambos están muy relacionados, porque cuando más workloads, más pods tengas corriendo, más nodos necesitarás y viceversa. Entonces, si consigo pasar la página, os iba a contar en estos dos ámbitos qué limitaciones encontramos nosotros. Con Cluster Autoscaler se nos hacía muy complicado tener instancias híbridas. Ahora os daré más detalles de eso. No es topology aware, también por defecto, que también vamos a elaborar un poco más tarde. Y las instancias no se utilizaban de forma eficiente. Quedaba, digamos, mucha capacidad de computación y memoria sin utilizar. Y a nivel de HPA, el problema que teníamos, que el uso de CPU y RAM no son buenas métricas para aplicaciones event-driven, porque también se basa en valores medios y no puedes escalar de y hasta cero, que ahora también os daré más detalles. Vamos a empezar entonces con el escalado de workloads. ¿Otra vez? Ahí. Bueno, me voy a saltar el escalado vertical porque lo que nos interesa aquí es el escalado horizontal. Como yo decía, utilizamos HPA de Kubernetes, que viene por defecto y funciona por defecto igual con Metric Server, que es otro add-on que se despliega en el clúster. Pero puedes configurarlo, el HPA, para utilizar métricas externas, y ahí es donde entra Queda. Y el HPA, en su configuración más básica, puede escalar los deployments y los stateful sets, lo cual está muy bien para aplicaciones stateless, pero como comenté anteriormente, teníamos una serie de limitaciones. En primer lugar, el tema de los valores medios
como promedia el uso de CPU y memoria de los contenedores, puede ser que para cuando llegues al pico ya sea muy tarde o que tardes en escalar hacia abajo. Usan métricas genéricas, CPU y RAM, con lo cual seguramente si tienes una aplicación que consume de un tópico de Kafka o de una cola en SQS, la CPU y la RAM no sean tan importantes para escalar. Y no escala desde cero y hasta cero, que era un problema para nosotros. Si tienes un consumer de Kafka que escucha de un tópico y no hay nada en el tópico, tienes continuamente ese consumer haciendo polling. No tiene ningún sentido estar gastando dinero en ese contenedor. Aquí es donde entra Queda, que es el Kubernetes Event Driven Autoscaler. Se integra nativamente con el HPA, con lo cual está muy bien porque no tienes que modificar la forma en la que utilizabas el autoescalado y depende de métricas externas. Por defecto trae más de 60, es compatible con todos los cloud providers y soluciones del tipo RabbitMQ, Redis, se puede conectar con Datadog, con Kafka, con un montón de orígenes de métricas y si no te gusta, te puedes hacer tus propias scalers mientras que sean compatibles con gRPC. Escala desde 0 y hasta 0, lo cual nos viene genial. Funciona con CRDs que define, que ahora os enseño un par de ellos, y puede escalar stateful set y deployment, pero además, si tú te creas tus propios CRDs, también los puedes escalar, y jobs. Puedes lanzar jobs en respuesta a eventos, que eso no te lo da el HPA. Tampoco hace falta que os cuente con detalle los conceptos, porque ahora vais a ver un snippet de código, pero como decía, los scalers son la fuente de métricas, de donde salen estas métricas que os van a ayudar a decidir cómo escaláis. Los credenciales de autenticación, que al final dependerán de lo que estáis usando. No es lo mismo la API de Amazon que la API de un clúster de Kafka o RabbitMQ. Y después, la forma en la que tú configuras cómo reaccionan tus aplicaciones y cómo escalan es con Scale Objects y con Scale Jobs, que al final tienen una configuración genérica, común a todos, y una configuración específica que depende del scaler. Si tienes una cola en SQS, como veremos ahora, no tienes la misma configuración que un clúster de Kafka. Entonces, aquí esto es lo que quería enseñar. No sé si se ve bien atrás del todo, pero bueno, es por básicamente comentar dos ejemplos reales que usamos nosotros. Aquí tendrías un scaler que lo que está diciendo es definiendo un lag threshold máximo, un tópico y un consumer group en Kafka, para que cuando se sobrepase esa cantidad comienza a escalar hacia arriba. Y en el derecho tenéis uno con SQS y tiene unos parámetros comunes también muy interesantes aquí en spec, que le puedes dar un cooldown period, máximas réplicas, mínimas réplicas, el intervalo con el que vas a comprobar la API del scaler en cuestión, con lo cual te da mucha flexibilidad. Y de esa forma puedes reaccionar a métricas externas y escalar tu servicio. Y está. ¿Cómo funciona esto? Un ejemplo, a nivel de arquitectura, pues como lo hacemos nosotros, ¿vale? Pues tenemos Queda, que controla directamente los HPAs, que te estará lanzando los pods en función de las métricas externas. Puedes utilizar los HPAs originales si tienes todavía servicios que funcionan bien con CPU y memoria, eso sigue funcionando, no depende de Queda. Y después los proveedores de autenticación, que en el caso de Kafka que usamos nosotros, utiliza secretos. Y en el caso de APIs de Amazon, puedes utilizar IAM roles for service accounts o los nuevos pod identities. Con lo cual es muy útil porque tus desarrolladores no tienen que meter credenciales y pueden utilizarlo en sus deployments. Esto concluye la parte del escalado en workloads. Venga, ahí va. Y ahora viene la parte del escalado en nodos, que es la otra parte de la ecuación. ¿No? Como pone aquí, aprovechando la flexibilidad que nos da la nube. Al final, escalar nodos consiste en añadir o eliminar nodos del clúster y no, por defecto Kubernetes no trae nada para hacerlo, pero hay dos opciones principales. La que siempre se ha usado, que es Cluster Autoscaler, y desde hace 2-3 años, si no me equivoco, Carpenter, que lo crea Amazon. Un par de notas rápidas, que cuando utilizamos EKS, que es de lo que estamos hablando aquí, Cluster Autoscaler utiliza Autoscaling Groups, y puede utilizar distintas purchase options. On demand, spot, reserve. No es un problema, sino que el problema viene en la configuración y en la gestión de todo esto. Cluster Autoscaler, rápidamente, es un producto que funciona en un montón de proveedores de nube. Tiene un algoritmo súper sencillo, con lo cual tampoco es muy flexible y necesita, como he dicho, que existan autoscaling groups.
de antemano. Si no, no funciona. Con lo cual, es tu labor gestionar esos auto-scaling groups. No es topología aware por defecto. Os sonará si habéis tratado con PVC DBS en un clúster con multi-AZ, porque si tienes un auto-scaling group con nodos en varias AZ, por defecto Cluster Autoscaler no sabe en qué AZ debe lanzar un nodo para satisfacer digamos, ese requisito. Se puede conseguir, sí, pero requiere gestión adicional. La utilización de estancias suele ser un poco ineficiente. Tampoco es tan inteligente como el que veremos luego. Y cuando quieres entornos híbridos, que es lo que se ilustra un poco aquí en esta imagen, si quieres tener una mezcla de instancias de diferente tipo, unas spot, otras que no sean spot, tienes que segmentar por autoscaling group. Un autoscaling group puede ser spot R, otro on demand M, lo cual te complica la gestión por tu parte. Más piezas que gestionar en un entorno que de por sí tiene muchas piezas. Bueno, Carpenter, en este caso está desarrollado por Amazon, aunque también es compatible a día de hoy con Azure, si no me equivoco. Se despliega igual que era el Cluster Autoscaler como un add-on, pero este tiene CRDs, que veremos ahora. Ya no hace falta, cuando lo utilizas, Autoscaling Groups, llama directamente a la API de Fleet EC2 y ya de antemano te quitan los problemas de topología, porque no depende de un Autoscaling Group. Después, el escalado que tiene el algoritmo es bastante más inteligente y sobre todo proactivo, porque simula escenarios futuros para calcular la capacidad que haría falta. Y tiene dos cosas muy interesantes que son la consolidación y la disrupción. Puede escalar hacia abajo cuando tienes instancias que no se utilizan mucho y consolidar varios workloads en nodos más baratos o más pequeños. De forma que si no te preocupa que esas workloads se interrumpan, siempre puede tender hacia la opción más barata. Pero todo esto es muy configurable. Como digo, es muy granular, te permite hacer arquitecturas híbridas, utiliza selectores siguiendo un poco la filosofía de Kubernetes y es bastante rápido. Con lo cual, nosotros empezamos a utilizarlo. ¿No? Ahí. Y los conceptos principales de Carpenter, igual que os he enseñado los de Queda, tiene por una parte el node pool, que es la configuración global de las instancias, o sea, cosas un poquito más genéricas, las AZs, tipos de arquitectura, tipo de capacidad, spot, on demand, demás. Y referencia a un node class que tiene una configuración un poquito más específica de la instancia, el networking, las AMIs, los volúmenes, que ahora lo veremos. Y las últimas versiones, si no me equivoco, que hubo un cambio de API, están los node claims que representan a un nodo que se ha provisionado. Lo utiliza para ver lo que tiene provisionado. Por enseñaros igual un par de casos reales. Aquí hay un node pool en el que podéis ver la estructura de selectores. Si antes yo tenía que tener un montón de autoscaling group para todas las configuraciones, yo ahora esto es un poco la lista de la compra. Yo le digo a Carpenter, quiero Spot y On Demand, que si le doy las dos, siempre va a priorizar el uso de Spot. Quiero instancias de la familia CM y R de una generación mayor a la segunda, que tengan de 4, 8 o 16 CPU. Y se lo tiro. Y él verá con mis constraints qué es lo más útil. Y aparte, por ejemplo, aquí está la configuración de disrupción, que le digo, consolídame cuando los nodos estén, no se utilice lo suficiente, y rótame los nodos una vez por semana con el expire after. Suficiente. Esto, con Terraform, si hicieras auto-scaling groups y demás, sería un pequeño infiernito. Aquí es un YAML, cortito. Y bueno, y a la derecha tenéis el node class, como digo, pues tenéis los volumes, networking, roles, cosas más específicas de la propia instancia. Y os iba a enseñar, si lo consigo, vale, cómo tenemos nosotros Carpenter a nivel de producción, ¿vale? Un par de recomendaciones. Nosotros desplegamos todo con Terraform y esto creo que todo el mundo que haya usado Carpenter lo sabe ya, pero es muy importante. Para evitar problemas del huevo y la gallina, Carpenter no puede correr en un nodo que gestione Carpenter, porque si se cae el nodo, estamos jodidos. Entonces, nosotros provisionamos nodos de sistema con Terraform, que son como un pseudo plano de control donde están todos nuestros controladores, external DNS, Queda, Carpenter, todo lo que no puede desaparecer. Y esos nodos, además, escalan con Cluster Autoscaler. Nosotros no hemos quitado Cluster Autoscaler, sino que solo lo utilizamos para este tipo de nodos. Detallitos importantes, bueno, usamos BottleRocket, pero no es relevante. El Node Termination Handler, que si usáis Spot seguramente lo tengáis, ya no hace falta porque Carpenter tiene su propio loop de control de terminación por Spot. Nosotros usamos múltiples node pool para dar flexibilidad.
El tema de consolidación, que lo aprendimos por las malas, tenéis que pensar muy bien en qué clúster queréis consolidar. No es buena idea consolidar un clúster de CICD, porque si te para un pod que tiene un job corriendo, porque consolida hacia abajo, pues te para el job, lo mismo pierdes un estado. Igual, tienes que ver un poco dónde puedes usarlo, dónde aplica. Y el tema de apagar los entornos, pues funciona igual. Nosotros tenemos una lambda que escala a cero este System Node Group y luego se va cargando los nodos de Carpenter, con lo cual igual lo puedes hacer en entornos no críticos. Y ya el tema de las conclusiones, os voy a enseñar gráficas, números, lo que hemos aprendido y un par de recomendaciones con esta arquitectura y un poco también cómo queda la arquitectura al final, el todo. Un par de números y ahora os lo respaldo con gráficas que tenemos del COS Explorer. El delay que tenemos con queda, las pruebas que hemos hecho desde que se produce un evento, también depende del polling interval que tú tengas. Pero en una SQS, por ejemplo, con un tópico de Kafka, suele ser menor a 10 segundos, incluso menor a 5 segundos. Con lo cual suele ser bastante más reactivo que escalar en CPU, especialmente si es algo event driven o en memoria. Carpenter, desde que lo metimos, tenemos una reducción del coste del uso on demand de un 40%, con lo cual usamos mucho más Spot. Que no tuviéramos Spot antes, teníamos Spot con Cluster Autoscaler, pero no se usaba igual de bien. Utilizamos 8 veces más Spot en los clústeres que no son críticos. Definimos 3 node pools, normalmente es 3 o más por clúster, para tener on-demand, spot e híbrido, dependiendo del tipo de workload. Carpenter escala mejor hacia abajo que Cluster Autoscaler, como decía, por el tema de la consolidación, disruption y demás. Llega hasta 0 nodos y si le añades que queda, además, es capaz de escalar a 0 cuando no tienes nada que consumir, todavía mejor. Detalle importante, si usáis Carpenter, los resource requests tienen que estar bien puestos, porque es lo que utiliza para calcular la capacidad y para hacer las estimaciones. Si te pasas y no sé, haces una reserva súper grande, para Carpenter tu nodo va a usar lo que pide. Y si usas la mitad, pues no va a poder ajustar bien los workloads. Esto está sacado directamente del COS Explorer de Amazon. Y aquí lo que se muestra es un clúster con workloads críticos, con lo cual no todas pueden ir a Spot. La flechita roja es el día que cambiamos de Cluster Autoscaler a Carpenter. Las bajadas, si recordáis como comenté el tema de los picos de carga, son los fines de semana. Y podéis ver que desde que se enciende Carpenter empezamos a utilizar mucho más Spot y baja el coste. Repito, esto es un clúster en el que no todo puede correr en Spot. Aquí tenemos otro en el que casi todo puede correr en Spot y los fines de semana no hay nada que hacer. Con lo cual, si miráis anteriormente, los fines de semana seguía habiendo algo arriba porque Cluster Autoscaler no era capaz de quitarse todos los nodos. Y aquí encendemos Carpenter y casi todo el uso es Spot. Puede ser que haya un demand por tema también de los nodos de sistema, pero bueno, podéis ver que gran parte se pasa a Spot. Y por último, esto es un clúster en el que no nos podemos permitir ni Spot ni consolidación, que es un clúster de CICD, pero aún así, veis dónde se enciende y que los fines de semana a veces se quedaba súper alto. Y ahora podéis ver como los fines de semana que no hay jobs, se queda casi a cero. Entonces, la verdad que estamos bastante contentos con el rendimiento de Carpenter. Y bueno, recapitulando y antes de enseñaros un poco la conclusión a nivel de arquitectura, teníamos dos objetivos, ¿no? Ejecutar los workloads adecuados en el momento adecuado y lo hemos hecho digamos, acercándonos desde dos formas diferentes, dos ámbitos. A nivel de workloads tenemos el HPA con queda. A nivel de nodos tenemos Cluster Autoscaler, si recordáis, para los nodos del sistema y Carpenter. Desde el punto de vista de ahorro de costes, con queda, como ya he repetido, te puedes escalar a cero si no hay nada que sacar de una cola o de un evento o de un tópico de Kafka. Y con Carpenter podemos utilizar Spot First, igual en los eventos que no son, en los entornos que no son críticos, para que primero utilice siempre una instancia Spot y si no hay Spot utilices una instancia on demand. Podemos tener una diversidad de instancias súper grande, con lo cual, como habéis visto en los selectores, yo le puedo dar un catálogo de instancias enorme y él decide, y el ajuste granular que nos permite. Y recordar el tema de los requests, que es importante que esté bien ajustado. Entonces, ¿cómo se ve todo esto? Lo pongo por aquí. Al final, esta es la arquitectura que tenemos nosotros.
O sea, ya puesto todo en perspectiva, tal y como lo hacemos. Si recordáis, están los nodos del sistema que escalan con Cluster Autoscaler, que él corre ahí dentro también, porque siempre hay un mínimo de nodos corriendo para evitar precisamente problemas del huevo y la gallina. Ahí tenemos Keda y Carpenter. Carpenter se encarga de escalar los nodos donde corren los workloads y por encima Keda es capaz de escalar por medio de los HPAs a nivel de workloads. Con lo cual, bueno, y ya veis la fuente de datos que usamos, que son SQS para el consumo de mensajes y Kafka, en este caso. Así que nada, o sea, así al final es como queda y, como decía, la interacción de los dos escalando hacia abajo es lo que consigue que cuando no hay nada corriendo, pues tengas el mayor ahorro posible. De todas formas, esto no, o sea, requiere un poquito de fine tuning. Seguro si empezáis con Carpenter la primera vez y con Keda tenéis que ver los polling intervals, cooldown periods y demás. Pero una vez que encuentras, digamos, tu sweet spot, funciona bastante bien. Y creo que con esto yo he acabado y os dejo 7 minutillos de preguntas. Si tenemos un micro por ahí, creo. Si alguien, bueno, si queréis preguntar algo, por supuesto, si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda? Si hay duda, levantad la mano. ¿Alguien ahí atrás? Sí, vale. ¿Alguien que levante la mano, por favor? Voy. Y aquí adelante. Levantando el mano. Muchas gracias, muy interesante. Tenía una cuestión. No, estoy nervioso. Tengo varias preguntas. Ponte, acércate al micro, por favor. Tengo varias preguntas. La primera. A nivel de costes, es decir, imagino que ya tengas bastante experiencia en esto, ¿no? ¿Qué era preferible? ¿Tener nodos grandes o tener nodos pequeños que autoescalen, que hagan el autoscaling? ¿Hablamos con Carpenter o con Cluster Autoscaler? Vamos a Carpenter. Ajá. ¿Qué es el que tienes? Realmente yo no me como la cabeza. O sea, te digo, yo las restricciones que le pongo por abajo son el menor número de CPU, porque no me interesa, sabiendo que tengo microservicios que me reservan hasta 2 cores, no voy a pedir una máquina de 2 cores, no tiene sentido. Entonces le corto a lo mejor en 4 o en 8 por abajo y después cosas como la generación de instancias que usa, porque nosotros tenemos requisitos que no pueden utilizar instancias antiguas como de la 4 hacia abajo. Claro. Ese es el corte inferior y el corte superior es, como nunca sabes lo que va a hacer un desarrollador, a lo mejor limita en 16 o 32 cores o en máxima memoria, por si a alguien se le va un poco la pinza y lanza un Dios sabe qué, que no te escale aquello un montón de nodos súper grandes. O sea, tú seteas restricciones y Carpenter ya verá cómo lo hace. Y no tiene por qué ser muchas instancias parecidas. Puedo tener 2 o 3 instancias R pequeñitas, una M. O sea, ¿sabes? Dependerá de la disponibilidad. Entonces, tú no defines en ningún momento el tipo de instancias que quieres en tu clúster. Puedes. Puedes ser tan restrictivo como quieras. Puedes decir, solo quiero C5 X large, si quieres, y es lo que hay. O puedo decirle, como en el que has visto, quiero, mira, te lo puedo ir atrás. Quiero familia M, familia R, y tú me das lo que quieras. Al final, es un selector, ahí pone instance category, pero también puedes poner instance type y decir quiero C5 X large, solo quiero eso. Depende de lo que tú quieras. Y depende del rango que le des. Él buscará lo que pueda. Teniendo en cuenta que tenéis escalado workloads y de nodos y que está todo ahí todo junto, ¿cómo testeáis todo esto? Dime. ¿Cómo testeáis todo esto? Entornos previos. O sea, evidentemente, antes de meter Carpenter, por ejemplo, nosotros tenemos un playground que es solo para nosotros, sin desarrolladores. Después está un dev. O sea, todo está controlado con Terraform y con pipeline de despliegue, con lo cual no se nos ocurre llevar un cluster a producción así de la nada, sino que vamos haciendo pruebas. Se despliega primero, imagínate, en Playground, hacemos un test de carga y con Keda cogemos un tópico y empezamos a meter mensajes. Cogemos una cola y empezamos a colar mensajes a ver qué pasa. Lo que tarda, cuánto tarda en subir, cuánto tarda en bajar. O sea, después lo metes en dev. Lo dejamos un par de semanas porque además tenemos clústeres de diferentes naturaleza. Algunos corren herramientas third parties en Kubernetes, otros microservicios. Entonces vamos haciendo un rollout de diferente tipo en dev, después en UAT,
digamos que pasan 2 semanas, 3 semanas, nada peta, todo ok, vemos que Carpenter emite métricas también en Prometheus y queda igual, monitorizas, si todo está ok, lo metemos en producción. O sea, ha sido un proceso de staging hacia adelante. Gracias. Hola, buenas. Aparte de todo lo que son eventos, a nivel de escalado de workloads, ¿tienes diferentes opciones? Porque aquí estamos hablando solo de arquitectura orientadas a eventos, con Kafka, colas y demás. Pero imagínate que tenemos otro tipo de aplicaciones o pods. ¿Hay también esta posibilidad de implementar este tipo de arquitectura para... O sea, si te digo la verdad, no me sé todos los scalers. Hay un porrón, pero es que además te puedes definir los tuyos. Es verdad que te lo tienes que picar. Tiene que ser compatible con gRPC, pero si tú te montas un servicio que es capaz de hacer esa llamada, está en la documentación, te dan el interfaz al que tienes que mandarle los eventos y funciona. Nada. Última pregunta. Buenas. Es muy relacionada con la que ha hecho el compañero. ¿Qué tipo de métricas emite tanto Carpenter como Queda? Pues, o sea, no te puedo enseñar el datadog de la empresa, pero, o sea, en Carpenter puedes ver, si no me equivoco, saca en Prometheus tipo de nodos que se provisionan, cantidad de instancias, incluso creo que fallos de la API, y aparte nosotros monitorizamos, o sea, digamos, sacamos una métrica de los errores que tira el propio pod de Carpenter por si está fallando en algo para seguirlo. O sea, y en Queda igual. O sea, tiene sus propias de Prometheus, tipo eventos de escalado en el último minuto, hacia arriba, hacia abajo, y aparte monitorizamos el número de errores. Una métrica compuesta que sale de los logs de error, porque imagínate, rompemos un token de autenticación. Aquello va a empezar a fallar. O sea, no lo vas a pillar hasta que te falle un HPA, pero si monitorizas los logs de error de Queda, sabes que ha expirado el token, dices, hostia, tengo un pico en los errores, te metes, tienes un monitor y dices, vale, ha rotado el token de acceso a lo que sea, tengo que cambiarlo. O sea, te digo, tiene sus métricas en Prometheus, sobre todo, te van a contar cada uno de los dos lo que están haciendo. Número de eventos escalados, número de... No sé si te saca la métrica por tipo de máquina, por ejemplo, Carpenter, pero te da una idea de cómo estás escalando el número de nodos y aparte tienes que monitorizar los errores del controller en sí por ver si sale algo. O sea, cosas que nos han pasado a nosotros. Tengo un minuto, te cuento rápido. Por ejemplo, nosotros utilizamos Security Group for Pods con los clusters. Si utilizas instancias de la generación 4 hacia abajo, no pueden usar el trunk interface y no puedes montar los Security Group for Pods que tienen un ENI. Te peta todo. ¿Cómo lo descubrimos? Petardazo, alerta, todos los logs en rojo, hostia, pasa algo y ya metimos un constraint que de hecho aquí está mal. De hecho, ahora que me he dado cuenta, aquí está mal porque, mira, hay un constraint aquí que pone greater than 2. Ahora está en greater than 4. Pues, un ejemplo. No sé si... Pues nada, aquí acaba la cosa y muchas gracias a todos.